En el nuevo episodio de Secretos de Lily, hablamos de algo que muy pocos se atreven a discutir. Abiertamente, la ansiedad en el hombre. Descubre las presiones ocultas, los miedos que no sé. Hablan y cómo puedes recuperar el control de tu vida. Si estás cansado de sentirte así, este es el episodio que necesitas escuchar hoy. Dale jugar ahora. Cómo superar la ansiedad. La ansiedad del hombre de hoy. En el mundo de hoy, ser hombre viene con una lista de expectativas no escritas. Ser el pilar, no. Mostrar debilidad, tener todas las respuestas. Pero, ¿qué sucede cuando esas expectativas se convierten en una presión abrumadora? En este episodio especial de Secretos de Lily, nos adentramos en el corazón de la ansiedad del hombre de hoy. Rompemos el silencio para explorar por qué temas como el miedo al fracaso, la soledad y la necesidad de control son tan comunes en la vida de muchos hombres y cómo afectan su bienestar emocional. No es solo una conversación, es una hoja de ruta para el cambio. Aprenderás a reconocer las señales de alerta, a desmantelar los mitos de la masculinidad tóxica y a construir un arsenal de herramientas prácticas que te ayudarán a gestionar la ansiedad de forma efectiva. Hablaremos sobre la importancia de la vulnerabilidad como una fortaleza, de cómo la meditación y el mindfulness pueden ser tus mejores aliados, y de la clave para encontrar el apoyo que necesitas. Este episodio está dedicado a todos los hombres que sienten que la vida es una batalla constante, ya quienes los aman y quieren entenderlos mejor. Porque la ansiedad no tiene por qué ser el final de la historia. Copyright 2025 Estrin Ley. Secretos de Lily. Todos los derechos reservados. Se puede afirmar sin temor a exagerar que el mundo se ha psicologizado. Cualquier análisis de la realidad que se precie va a descansar sobre elementos psicológicos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que se haya operado este cambio tan marcado? ¿Cuáles podrían ser las claves que expliquen este fenómeno? No se puede dar una respuesta sencilla que resuma todo lo que está sucediendo. Son muchos los factores que han originado esta instalación en el campo de la psicología de una gran parte de la humanidad. Para relacionar esto hay que señalar las luces y sombras de nuestra época actual. Tenemos haber y debe positivo y negativo. Por una parte están los grandes avances alcanzados, las cimas a las que ha accedido el hombre en estos últimos años. El despegue de la ciencia moderna, la acelerada tecnificación, que nos ha permitido conquistar metas hasta ahora insospechadas, la revolución informática, que es capaz de simplificar los sistemas de ordenación y procesamiento de datos. También hay que subrayar la denominada revolución de las comunicaciones. Ya no hay distancias en el mundo y en pocas horas nos plantamos en el otro extremo de la Tierra. Esto era hace tan solo unos años algo impensable. De otro lado, se han despertado muchas conciencias dormidas, tales como los derechos humanos, la democratización de una gran mayoría de países que viven en libertad y la progresiva preocupación por la justicia social, que ha llevado a una equidad mayor por un lado y a la existencia de una clase media cada vez más sólida y estable por otro. Los altos niveles de confort y bienestar han cambiado la vida del ser humano de nuestros días, sobre todo si lo comparamos con el de principios de este siglo o si nos remontamos a la última etapa del siglo XIX. Hay que señalar también, en este balance positivo, la riqueza cultural de la actualidad, que va desde la música a la literatura, pasando por la pintura, la escultura, la ordenación de nuevos y grandes museos, la conciencia ecológica, que demuestra una nueva sensibilidad por la naturaleza, los espacios verdes y su posible degradación y, además, la nivelación o paridad de la consideración hombre-mujer. Se está superando el machismo tradicional y se avanza hacia un feminismo bien entendido, que respeta y valora la condición femenina y que reconoce que la mujer no puede estar discriminada en tareas intelectuales, políticas, artísticas, docentes, etc. Pero en la cultura occidental actual hay sombras importantes, algunas insospechadas, sorprendentes,
Los ismos más importantes son los siguientes. De un lado, el materialismo, solo. Cuenta aquello que es tangible, que se toca y se ve. Es como el destino casi último de la sociedad. De la abundancia. Junto a él se alinea el hedonismo, que pone como bandera fundamental el placer y el bienestar. Ambos nos dan una mezcla muy singular. Solo cuenta la posesión y el disfrute de unos bienes materiales que, por muy abundantes que sean, siempre terminan dejando insatisfecho el corazón humano. De ahí brotará una vivencia de la nada, que está muy cerca de lo que supone la experiencia de la ansiedad. Materializado el ser humano en sus aspiraciones más profundas, terminará deslizándose hacia una nueva decadencia. Hay que subrayar también, como puntos negativos, la permisividad. No hay cotas ni lugares prohibidos. Hay que atreverse a todo, hay que probarlo todo, curiosear todos los rincones y recovecos de la intimidad humana. Hay que ir cada vez más lejos, llegar a lo inaudito y sorprendente, bordeando territorios antes vedados, y ser así cada vez más audaces e innovadores. Es importante también el relativismo que ha ido llevando a un marcado subjetivismo. Todos los juicios son flotantes, todo depende de algo, como en una especie de cadena de conexiones, todo es relativo. Se produce así una absolutización de lo relativo. Además, el consumismo, esta es una nueva forma de liberación. Estamos destinados a consumer. Objetos, cosas superfluas, información, revistas, viajes, relaciones, se trata de tener cosas. La pasión por consumir. Hay a nuestro alrededor un exceso de reclamos, tirones, estímulos, y decimos que sí a casi todos ellos. De aquí surge un nuevo hombre, embotado, repleto de cosas, pero vacío interiormente. Va a ir siguiendo la ruta de la ansiedad, que terminará en una forma especial de melancolía e indiferencia. Y salta otro dato en este inventario de factores, la deshumanización. Ha venido de la mano de la ciencia y de la técnica. El hombre tecnificado se desdibuja, pierde apoyo y consistencia, y llega a posponer el valor del ser humano como tal. Nunca a lo largo de la historia nos habíamos preocupado tanto del hombre como ahora y, a la vez, nunca había estado este tan olvidado, tan cosificado, tan reducido a objeto. La sociedad actual vive en una permanente contradicción. Dice una cosa y hace la contraria. Predica unas teorías y en la práctica pone en juego otras muy distintas. Entramos así en una cierta masificación, gregarismo, todos decimos lo mismo, los mismos tópicos y lugares comunes. Así se alcanza una nueva cima desoladora y terrible. La socialización de la inmadurez, que va a definirse por tres notas muy especiales: la desorientación, es decir, el no saber a qué atenerse, el carecer de criterios firmes, el flotar sin brújula, el ir poco a la deriva, la inversión de los valores, esto es, una nueva fórmula de vivir, el atreverse a diseñar la vida con unos esquemas brillantes y descomprometidos, pero sin fuerza, en una especie de ejercicio circense parecido al más difícil todavía, pero en aras de una libertad voceada y ruidosa, y, en tercer lugar, el vacío espiritual, que no comporta ni tragedia ni apocalipsis. Como vemos, la ansiedad va surgiendo de aquí y de allá en este recorrido analítico. Pero hay más aspectos que caracterizan esta cultura occidental de nuestros días y que no quisiéramos pasar por alto. Hay que mencionar la exaltación del erotismo y la pornografía inflados y a la carta. El ser humano queda rebajado, envilecido, reducido a la categoría de objeto. Es el sexo máquina. Orgía repetitiva y sin misterio. Se consume sexo. Y, al final, asoma de nuevo un vacío que es hartura y cansancio del ejercicio del sexo trivializado, convertido en un bien de consumo. Sofisticado. Los mercaderes del sexo ofrecen sus mercancías, atreviéndose cada vez a ir más lejos, a llegar casi al límite de la destrucción de lo más humano del hombre. Nihilismo que se define en versión inglesa como apatía New Look. Desprecio de todos los valores. Superiors. Indiferencia pura.
Es el desierto posmoderno. Se cumple el diagnóstico de Nietzsche. Aunque con un poco de retraso, elogio del pesimismo y exaltación del absurdo. Etapa decadente. De apatía de las masas. Indiferencia por saturación de casi todo. Esto ocurre en la gran mayoría de los campos, pero se observa con especial claridad en el campo de la información. Plétora. Informativa vertiginosa y detallada que termina por ser abrumadora, coyuntural, sin conclusiones. Personales y sin emociones duraderas. Información no formativa, no conduce a conseguir un hombre mejor, más completo, rico, denso y más preparado. Al contrario, llegamos a una versión opuesta, un hombre débil, sin criterio, anestesiado por tanta noticia dispar, incapaz de hacer una síntesis de todo lo que le llega de aquí y de allá. El destino de todo esto apunta hacia una banda de transición que va de la melancolía a la desesperación, de la ansiedad al suicidio. Conclusión: la vida no merece la pena o es tan banal que el hombre moderno de la cultura occidental vive sin referencias ni puntos de apoyo sólidos. La existencia se hace insostenible. Y no hay rebelión. Hemos pasado de los conflictos a la era de la ansiedad y de la depresión. Se. Han ido entronizando la apatía, la dejadez y una especie de neutralidad asfixiante. Para completer. El mosaico de contradicciones. Por otra parte, el hombre de nuestros días muestra una enorme curiosidad por todo. Quiere saber lo que pasa, lo que sucede aquí y allá. Estar atento y captar los cambios y movimientos que se suceden. Todo le interesa, pero no construye nada o casi nada, ni humaniza al hombre. Es una banalización general, contradictoria y sin brío. Se llega a vivir sin ideales, sin objetivos trascendentes, con la sola preocupación por encontrarse uno a sí mismo y disfrutar de la vida a costa de lo que sea, y que pasen los días. La imagen de Woody Allen planea sobre el hombre moderno, a modo de síntesis. Este es el panorama. De ahí emergen dos sentimientos predominantes de forma colectiva: la melancolía y la ansiedad. El diagnóstico decadente de la cultura occidental queda rubricado por estas dos notas afectivas. Europa agoniza. Ella, que había sido una escuela excepcional de civilización. Pero algo parecido ha ocurrido con los países más desarrollados del mundo libre no europeo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y algún otro constituyen también un exponente similar, aunque con pequeñas diferencias. Nadie hubiera imaginado que el mito del progreso indefinido a través de la técnica, que se inicia en el siglo XIX, fuera a terminar en este estado de cosas. Creyeron que la máquina sustituiría el trabajo del hombre, con lo que éste dispondría de mucho más tiempo para cultivar su ocio. Pero, entendido en el sentido clásico, la posibilidad de dedicar más tiempo a aquellas actividades superiores, filosofía, dialéctica, ciencia, arte y cultura en su más amplio sentido. Pensaban que, de este modo se desarrollaría mejor la personalidad. Sin embargo, los hechos han sido muy distintos, y en buena medida por la enorme influencia de la televisión, que todo lo abarca y de la que solo son capaces de escapar las personas singulares. El hombre moderno no ha sabido sacarle partido a tantas ventajas como ha traído el progreso. O, dicho de otro modo, las ventajas se han visto contrarrestadas por las desventajas, y el resultado está ahí. La ansiedad es un termómetro que nos da la imagen del hombre de este final de siglo. Spengler habló de la decadencia de Occidente. Europa y América han creado en más de 2000 años un repertorio de ideas, pensamientos, arte y cultura en general realmente ingente. Una civilización, en definitiva, rica, frondosa, estimulante, generosa, creativa, apasionante. La Tentación hoy es la suspensión de esa fuerza y la caída en una crisis giratoria que la deje aletargada durante una o varias décadas. Occidente ha apostado siempre a la carta de la razón. Parece que hoy ha entrado en una especie de enajenación, de pérdida del sentido colectivo. Una palabra, va a la deriva,
sin rumbo, distraída y engolosinada por todo lo que suena, pero que va a ser moneda suelta, sin peso y sin firmeza. El hombre está cada vez más lejos de sí mismo, traído, llevado y tiranizado por ese conjunto de novedades antes expuestas: materialismo, hedonismo, permisividad, relativismo, deshumanización, consumismo, masificación, erotización y pornografía servidos a la carta, narcisismo y cultura del cuerpo, hasta llegar a esta decadencia singular en la que nos hallamos instalados: el nihilismo, la nada, el vacío, el desconcierto, la náusea, el suicidio. La ansiedad y el estrés no son patrimonio exclusivo de atareados ejecutivos, de los profesionales del volante, del trabajo en cadena, sino que en la actualidad afecta a una gran parte de la población, incluyendo, tal como se viene estudiando durante los últimos años, a las amas de casa, especialmente si además trabajan también fuera del hogar. El estrés parece envolver a la sociedad actual durante casi todas las actividades diarias. Hasta el ocio se ve frecuentemente sometido a su influencia. No es raro ver personas agobiadas porque llegan tarde a una cena, al cine, etc. Realmente estas situaciones se alejan demasiado de una buena elaboración del tiempo libre, que muchas veces no nos sirve ni para descansar, ni para desarrollar nuestra cultura, ni para conseguir una buena comunicación con las personas más próximas. La incomunicación actual es otra de las paradojas relacionadas con la ansiedad del hombre de hoy. En una era en la que se han desarrollado tan espectacularmente los medios de comunicación y las nuevas tecnologías Internet, email, redes sociales, etc., las personas se sienten más solas e incomunicadas que nunca. Estos medios de comunicación han ido sustituyendo, como en el caso del teléfono, la entrevista directa y relajada por una conversación obligada. Se atiende al teléfono en vez de concertar una entrevista, que en ningún caso tiene la riqueza comunicativa del diálogo cara a cara. En otras ocasiones, esta nueva comunicación no es tal, sino que se limita a una mera recepción de información, como en el caso de la televisión. Información que por ser estandarizada es alienante y a la que se acude sobre todo por la facilidad y comodidad con que podemos recibirla. A menudo, este tipo de comunicación unilateral sustituye a la verbal. Hay familias en las que se ha reemplazado la conversación durante las comidas por ver la televisión, restando, a su vez, estímulos para desarrollar actividades más creativas y selectivas. La competitividad sustituye a la colaboración, otra paradoja si tenemos en cuenta que vivimos en la época del trabajo en equipo, incrementando no solamente la ansiedad, sino la frustración. Veces se puede llegar a pensar que no hay que hacer las cosas bien, sino mejor que otros, lo que supone una orientación de la vida distinta y desfigurada, que da lugar a una profunda insatisfacción que se añade a la ansiedad propia de una competitividad hipertrofiada. Por otro lado, la actual civilización del bienestar, que realmente ofrece al hombre la posibilidad de acceder a una serie de bienes de consumo, le influye negativamente a través de un acoso publicitario por el que puede sentirse mal si no alcanza a obtener todo lo que se le brinda. Es más, estos bienes de consumo se sirven cargados de una imagen simbólica subliminal por la cual el objeto cobra un doble valor, ya que intenta simbolizar el triunfo, la pertenencia a determinado estrato social, la belleza, etc. Este culto a lo superficial y a lo material, a lo hedónico, en definitiva, empobrece espiritualmente a la persona y la incapacita para el sufrimiento cada vez. El dolor es más temido, incluso de forma anticipada, y para asumir la muerte cada vez hay más hipocondríacos. Entonces brota la ansiedad ante la menor amenaza de enfermedad, de incomodidad, de fracaso económico, de pérdida de la belleza, incluso de vejez. Esta ansiedad es a menudo anticipada, es decir, surge antes de que realmente llegue el problema, ya que existe la sensación de incapacidad para superarlo, con lo que se teme que se produzca el propio desmoronamiento y la disolución del yo, que es el fundamento último de la ansiedad. Además,
Todo este conjunto de circunstancias hace que el hombre se olvide de reflexionar, con una cierta profundidad, sobre sí mismo, sobre lo que realmente quiere, y pueda así elaborar un proyecto coherente de vida. Envuelto en un ritmo trepidante y a veces poco productivo, el hombre de hoy se olvida de por qué hace lo que hace, y actúa movido principalmente por las circunstancias que van saliendo a su paso, como si lo urgente, por urgente, fuese más importante que lo realmente importante, como si su tiempo tuviese menos valor que las cosas, cuando su tiempo es realmente su propia vida, como si lo material y lo externo fuese más importante que lo espiritual y lo íntimo. Ojalá que estas renovadas páginas ayuden a muchos a entender la riqueza y complejidad de este tema. 16. El concepto de ansiedad. Destacan de entrada algunas distinciones, siempre teniendo bien presente que tanto angustia como ansiedad van a participar de una vivencia nuclear común. Si seguimos un criterio cuantitativo podremos realizar una distinción entre el miedo y la ansiedad. El miedo es un temor específico, concreto, determinado y objetivo ante algo que, de alguna manera, viene de fuera de nosotros y se nos aproxima trayéndonos inquietud, desasosiego, alarma. Aquí la clave está en la percepción de un peligro real que amenaza en algún sentido. Esta situación arrancan una serie de medidas defensivas que tienen el fin de esquivar, evitar o superar esa intranquilidad. Esas medidas son racionales y dependen del tipo de peligro concreto. En cada caso la estrategia que se fabrica es bien distinta, pero proporcionada al hecho en sí. La ansiedad es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, inconcreto, indefinido, que, a diferencia del miedo, tiene una referencia explícita. Comparte con el anterior la impresión interior de temor, de indefensión, de zozobra. Pero mientras en el miedo esto se produce por algo, en la angustia o ansiedad se produce por nada, se difuminan las referencias. De ahí que podamos decir, simplificando en exceso los conceptos, que el miedo es un temor con objeto, mientras que la ansiedad es un temor impreciso carente de objeto exterior. De otra parte, el impacto de la ansiedad va a provocar una distorsión de toda la psicología del sujeto, la cual podría quedar expresada como una alteración en el sentido etimológico de la palabra, la de sentirse traído y llevado y tiranizado por lo otro, por ese temor extenso, confuso y farragoso. La ansiedad es una emoción de alarma que da lugar a una hiperactivación fisiológica, donde todo se vive con miedos y temores y malos presagios. No es un fenómeno unitario, ya que puede tener 4 componentes esenciales que provocan 4 sistemas de respuesta. 1. Respuestas físicas. Son manifestaciones somáticas y se deben a una activación del sistema nervioso autónomo. Los principales síntomas son Taquicardia. pellizco gástrico, nudo en el estómago, dificultad respiratoria, opresión precordial, sequedad de boca, aumento del tono muscular, Náuseas o deseos de vomitar. despeños diarreicos, dificultad para tragar, vértigos o inestabilidad espacial. 2. Respuestas de conducta. Son manifestaciones observables de forma objetiva y que, generalmente, son motoras. Los más frecuentes son los siguientes síntomas: contracción de los músculos de la cara, temblores diversos, en manos, brazos, piernas, etc. Bloqueo generalizado como una cierta paralización motora. Estado de alerta. Irritabilidad. Respuestas desproporcionadas a estímulos externos simples. Moverse de un sitio para otro, caminata sin rumbo. Cambios y altibajos en el tono de la voz. Tensión mandibular. Morderse las uñas o los padrastros. Jugar con objetos en las manos o necesitar tener algo entre las manos. 3. Respuestas cognitivas. Se refiere al modo de procesar la información que le llega y afecta a la percepción, la memoria, el pensamiento y la forma de utilizar los instrumentos de la Inteligencia. Sus principales síntomas son Inquietud mental. miedos, temores de anticipación de lo peor, preocupaciones obsesivas, pensamientos intrusos negativos, pesimismo generalizado sin base real,
Dificultades de concentración. Pensamientos de los que no se puede liberar. Cualquier noticia le afecta negativamente. Se acuerda más de lo negativo que de lo positivo. 4 respuestas asertivas o sociales hacen referencia al contacto interpersonal. Sus. Síntomas más sobresalientes son: le cuesta mucho iniciar una conversación con alguien que se encuentra. Le cuesta mucho presentarse a sí mismo en una reunión social. Le cuesta decir que no o mostrar desacuerdo. Bloqueo en las relaciones sociales. Está muy pendiente de lo que los demás puedan opinar de él. Prefiere pasar desapercibido. Cuando está con gente. En cada caso, la ansiedad mezcla unos síntomas y otros se desdibujan o desaparecen. Say less. Llama respuestas fragmentadas. Se calcula que el porcentaje de la población que padece ansiedad oscila entre el 10 y el 20%, dependiendo de que se trate de población urbana o rural, por tanto, del ritmo de vida que ese tipo de sujeto pueda llevar. Si nos vamos a la consulta del médico general, podremos observar que aproximadamente el 30% de los enfermos que a ella asisten tiene ansiedad. No hay que olvidar que cuando la ansiedad es muy intensa y dura mucho tiempo, se producen manifestaciones físicas funcionales importantes que, a la larga, constituyen el entramado de la patología psicosomática. La ansiedad es una manifestación esencialmente afectiva. Esto quiere decir que se trata de una vivencia, de un estado subjetivo o de una experiencia interior que podemos calificar de emoción, con las características apuntadas para la misma. Al mismo tiempo, esta ansiedad es adaptativa, ya que ayuda a enfrentarse si su intensidad no es excesiva a ciertos requerimientos y exigencias concretos de la vida. Esto entra de lleno dentro del campo de la motivación. Ahora bien, la ansiedad libre y flotante del neurótico fásico es ya otra cosa y tiene otra lectura, no es adaptativa, antes al contrario, provoca respuestas de evitación e inhibición, manteniendo un estado de alerta de forma prolongada, sin que ya sea realmente necesario. Definición de ansiedad. La ansiedad es una emoción negativa que se vive como amenaza, como anticipación cargada de malos presagios, de tonos difusos, desdibujados, poco claros. En la ansiedad los temores vienen de todas partes y de ninguna. En el miedo, como ya indiqué, el temor tiene un significado más concreto. Sería como un arco que se mueve, oscila, salta, deambula entre lo vago y lo concreto, lo difuso y lo específico. En la ansiedad asoma una interpretación amenazante. En el miedo hay un adelantarse a la situación que implica intranquilidad y nerviosismo por ese objeto, o situación que despierta la anticipación temporal. Por eso la ansiedad tiene un perfil menos controlable, no tiene un objeto, no se puede luchar contra ella de forma racional, es persistente y provoca reacciones físicas y psicológicas que se escapan de esa persona y que no son fáciles de manejar. El miedo tiene un objeto concreto que produce el temor, con lo cual todo es más sencillo y abordable. La ansiedad y el miedo son experiencias de anticipación a lo peor, de tensión ante un peligro desdibujado y preciso. La ansiedad sostenida y persistente es la puerta de entrada en las enfermedades psicosomáticas, gastritis, úlcera de estómago, opresión precordial, dolores musculares y un largo etcétera. El miedo es más una reacción emocional ante un peligro que se ve desde fuera y que puede ser identificado. A veces, los hechos no son tan fáciles y se dan vivencias en donde ambos acontecimientos se mezclan y entrecruzan, dando lugar a los llamados miedos angustiosos. Es labor del psiquiatra y del psicólogo el discernir el caso clínico, con el fin de ensayar el tratamiento más adecuado. Hay una ansiedad creativa que es positiva y que conduce a un mejor progreso personal. Es una tensión emocional que lleva a una persona a mejorarse, a sacar lo mejor que lleva dentro y a pulir las vertientes negativas de su forma de ser. Hay una expresión del lenguaje coloquial muy frecuente, cuando se dice, es una persona con muchas inquietudes, con lo que aludimos a alguien que quiere crecer y mejorar sus condiciones personales y se ocupa y preocupa por ello.
En la ansiedad negativa hay bloqueo, malestar físico y psicológico, que se mezclan con ideas y pensamientos negativos y que conduce a estar como paralizado y a la vez envuelto en amenazas y sentimientos de temor. Hay desencadenantes externos que pueden ser objetivados con evidencia y desencadenantes internos constituidos por recuerdos, ideas, pensamientos, fantasías personales, etc., que actúan como estímulos y que deben y pueden ser controlados. Por eso es difícil predecir cuándo va a ponerse en marcha un ataque de ansiedad, aunque una de las tareas primordiales de la ciencia es la de predecir los fenómenos. Activación máxima y mínima. Todos los procesos de activación ansiosa o estresante tienen un objetivo fundamental: preparar al organismo para la acción. Como hemos ido señalando a lo largo de las páginas de este libro, la ansiedad se vertebra en 5 planos claves: fisiológico, psíquico, de conducta, cognitivo y asertivo. Se trata de un proceso de adaptación a la situación que descansa en una sobreactivación biológica, como consecuencia de un bombardeo permanente de estímulos. Externos y internos. La complejidad de la ansiedad. La afectividad se puede experimentar de diferentes maneras, pero las 4 formas más habituales son las siguientes. 1. Sentimientos. La regla de la afectividad, el modo habitual de vivirla. 2. Emociones. Manifestación afectiva intensa, más breve que el sentimiento y se acompaña de síntomas físicos. 3. Pasiones. Manifestación afectiva fuerte, de más breve duración que la anterior, que tiende A nublar la inteligencia. 4. Motivación, del latín motus, lo que mueve, lo que empuja a tener esta conducta, buscando un objetivo concreto. Las nombramos en plural por la riqueza que tienen. Cuando en la consulta psiquiátrica vemos a una persona triste, hundida, desesperada o, por el contrario, alegre, contenta, pletórica, llena de ilusión por el futuro, al entrar en el análisis de lo que vive nos damos cuenta de los ángulos y vertientes que tiene el ser humano. La afectividad es como un mar sin orillas. De ahí que al tratar de definirla necesitemos recurrir a ejemplos, metáforas o explicaciones largas y complicadas. Todo lo afectivo es interior. Es algo que mueve por dentro al hombre y lo lleva hacia posiciones bifrontes, contrapuestas, diametralmente distintas: placer-displacer, excitación-tranquilidad, tensión-relajación, aproximación-rechazo, activación-bloqueo. La Impresión interna es de impacto, tiene una nota de brusquedad súbita, de algo que sobrecoge y que deambula entre estos 2 polos opuestos. Veamos a continuación 2 tipos clásicos de fenómenos relacionados con la ansiedad y sus síntomas. Ataques de pánico. Es un primer momento. Dificultad respiratoria, disnea. Palpitaciones. dolor o malestar precordial. Parada respiratoria o sensación de ahogo. Mareo, vértigo o sensación de inestabilidad. Sentimiento de irrealidad. Hormigueo en manos y pies, parestesias. Oleadas de calor y de frío. Sudoración. Debilidad. Temblor y estremecimiento. Temor a morir, a perder el control o a volverse loco. Ansiedad generalizada. Tensión muscular. Hiperactividad vegetativa. Expectación aprensiva. Estado de vigilancia y exploración. La ansiedad es aquella experiencia interior en la que todo es inquietud, desasosiego, estar en guardia y como al acecho esperando lo peor. Mientras en el miedo el temor es concreto, específico y se produce por algo, en la ansiedad el temor viene de todas partes y de ninguna. De ahí la perplejidad que produce, dándose como una especie de desvanecimiento de los algos. No. Hay nada o es la nada misma la que asoma en esa vivencia desoladora y atroz. Todo se vuelve etéreo y difuso, cargado de incertidumbres. Después vendrán más síntomas, de 5 series en concreto: físicos, psicológicos, de conducta, intelectuales y referidos al contacto social. Causas de la ansiedad. El porqué en medicina se llama etiología. En la práctica médica diaria, la del médico general, aparece la ansiedad con toda la riqueza de sus manifestaciones. Pero la ansiedad es siempre
un estado de alerta del organismo que produce un sentimiento indefinido de inseguridad. 4. Ello, la amenaza se sitúa en dos planos inmediatos, el físico y el psíquico. Para explicar cómo se produce es necesario distinguir distintas especies de ansiedad. Hablaremos de ansiedad exógena, endógena y angustia existencial. Empezaremos por esta última. Hay que decir, de entrada, que la angustia existencial no es patológica. La tiene todo ser humano, por el solo hecho de serlo. Es aquella que proviene de la inquietud de la vida y nos pone frente a frente con nuestro destino, con la muerte y con el más allá. En ocasiones, un pensador excesivamente metido en estas concepciones puede desembocar sin darse cuenta en la Ansiedad patológica. ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la vida? La ansiedad exógena no es todavía propiamente ansiedad, mejor sería llamarla de otro modo. Es aquel estado de amenaza inquietante producido por estímulos externos de muy variada condición, conflictos agudos, súbitos, inesperados, situaciones encronizadas de tensión emocional, crisis de identidad personal, problemas provenientes del medio ambiente. Hoy se ha popularizado en el argot psiquiátrico hablar de los life events, acontecimientos de la vida que se sitúan en la antesala de la ansiedad, ejerciendo una fuerza y un poder de generarla a través de situaciones que entrañan algún riesgo o peligro y que forman un amplio conjunto de factores, que van desde problemas afectivos, dificultades laborales o fracasos sentimentales hasta problemas financieros, pérdida de seres queridos y un larguísimo etcétera. Lo endógeno es, de alguna manera, el patrimonio físico. Aquí la base es biológica. Es la constitución por dentro. El endón se moviliza, corre, se expresa y aflora siempre movido por dos vientos principales, los acontecimientos externos de una parte y los procesos somáticos de otra. Está situado en una zona fronteriza entre lo corporal y lo psíquico. Es la vitalidad a la que antes me refería al hablar de los sentimientos. Lo endógeno depende de la genética, la herencia y los cambios internos del organismo, aunque, en bastantes ocasiones, los acontecimientos exógenos tiran de este plano y se producen acontecimientos ansiosos desencadenados. La ansiedad, a menudo, no tiene un solo origen, sino que combina varias cosas. Y la biología actúa desencadenando ansiedad de dos maneras fundamentales. 1. La ansiedad aparece como un síntoma más de una enfermedad, lo cual es relativamente frecuente en las de marcada gravedad, cánceres de distinto tipo, enfermedades vasculares serias, adicción a la heroína, SIDA. En unas, lo que está en primer plano es el dolor crónico que no cede o la posible amenaza de aparición de un síndrome de abstinencia, que pone a ese paciente al borde de una situación límite. 2. La ansiedad como crisis añadida, que aflora de modo súbito, inesperado, sin previo aviso. Suele ser la elaboración psicológica que se produce tras un padecimiento. En cuanto a lo psíquico, se refiere a lo que desde Freud se conoce con el nombre de psicodinámico, la articulación de los diferentes momentos biográficos que se conexionan entre sí y pueden hacer emerger la ansiedad cuando se analiza o recorre la propia vida, sin haber digerido muchos de sus aspectos más esenciales, unos padres separados o muy distantes, hecho que el sujeto no ha podido superar, experiencias amargas que han dejado un gran impacto en su personalidad y que, al ser recordadas, dejan paso a estados de inquietud, desasosiego. Zozobra interior. Toda excursión hacia atrás de la propia vida es siempre dolorosa. La existencia, a cierta altura de su curso, siempre es deficitaria. Y eso es doloroso y puede favorecer que surjan sentimientos de dos clases: ansiosa y depresiva. Voy a distinguir tres esferas dentro del perímetro de los factores psicológicos. Traumas biográficos. Toda trayectoria humana tiene algunos traumas. El hombre sano los supera, los acepta, da por bueno el que se produjeran, ya que, por lo general, sirven para la maduración de la personalidad. El neurótico queda atrapado en ellos, no sabe salir de esas mallas tejidas de sinsabores.
El hombre psicológicamente sano vive instalado en el presente. Tiene asumido el pasado y vive empapado de porvenir. Factores predisponentes. Aquí vamos a situar, para hacer el tema más comprensible, un inventario de elementos que, de modo sumativo, van a ir colocando al sujeto en situaciones ansiosas, en las que se arremolinan además otros sentimientos diversos, como la frustración, la agresividad, el trabajo impersonal y anónimo no gratificante, pequeñas y continuas situaciones ambiguas y contradictorias, problemas afectivos no resueltos, personalidad sin hacer que no ha tenido un modelo de identidad y que, por tanto, no se ha encontrado a sí misma, problemas económicos sincronizados, etc. ¿Cómo operan todos estos puntos hasta provocar ansiedad? Hey, Que subrayar que la ansiedad nace de cada una de esas circunstancias. Está ahí en forma de inseguridad, temor, etc. En estos casos se trata de algo concreto que tiene un perfil negativo. Al persistir los hechos negativos, el miedo real se mete en otros planos de la vida personal, la invade y la envuelve, terminando por convertirla en ansiedad libre y flotante. Factores desencadenantes. El recorrido por los diversos factores y elementos que van moviendo la biografía hacia la ansiedad supone un vaivén fluctuante que termina desatando oleadas de temores difusos. Es la ansiedad. Aquí tenemos que hablar de los tramos finales de una larga cadena. Hay ya un fondo preexistente, un terreno abonado en el que es fácil que prosperen sentimientos angustiosos ante ciertas circunstancias, produciéndose entonces estallidos de ansiedad. Aquí pueden agruparse, apretadamente, todos los contenidos psíquicos. Pero con una nota nueva, llegan en el momento preciso, irrumpen sobre un edificio ya resquebrajato, actuan como detonantes seriosos. Por eso, en esos instantes se puede perder el control de todo y llevar a cabo, incluso, una amenaza contra uno mismo. Es el intento de suicidio. El estrés. El estrés es una de las situaciones más frecuentes del hombre moderno. En los países desarrollados lo padece más de la mitad de la población. Los orígenes de esta noción son muy antiguos. El estrés es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas. Se va a manifestar a través de 3 planos específicos: físico, psicológico y de conducta. Dicho de otra forma, lo que le ocurre al sujeto con estrés es que se sitúa en unas condiciones de vida que le llevan continuamente al borde del agotamiento. Lleva acumulados un sobreesfuerzo constante, una tensión emocional y intelectual fuerte, un ritmo vertiginoso de vida, sin tiempo para nada. Aquí lo fundamental es el tipo de vida. Siempre abrumado, sobrepasado en las propias posibilidades, permanentemente desbordado, agobiado, sin un minuto libre, arrastrando un cansancio crónico. No hay tregua posible para su trabajo, ya que intenta atender simultáneamente a demasiadas exigencias inaplazables. La consecuencia es una hiperactividad incontenible, imparable, que pretende llegar a demasiadas cosas y que acaba por no estar lo suficientemente atenta a todas y cada una de ellas. El hombre con estrés vive en una tensión constante. Y esto afecta a todo el individuo. Lo primero que se va a ir observando es una reacción de alarma, derivada de ese estar agobiado por 1000 cosas. Se caracteriza por una serie muy compleja de modificaciones bioquímicas que tratan de compensar ese estado de excesiva actividad, bajo nivel de glucosa en sangre, descargas masivas de adrenalina, aumento del catabolismo general de los tejidos, etc. El cortejo sintomático. Está presidido por excitación cardíaca, aumento del tono muscular y trastornos gastrointestinales. Difusos. La segunda etapa se denomina fase de resistencia. Se produce cuando ya se ha alcanzado una cierta adaptación a esa sobrecarga prolongada que pretende neutralizarlo. Persiste todo igual que al principio. Lo que sucede ahora es que se eleva el nivel de resistencia por encima de lo normal. El individuo se ha acostumbrado a llevar ese ritmo trepidante de vida. Finalmente, se llega a un tercer y último estadio,
es la fase de agotamiento tras la supervivencia. De las dos primeras, ansiedad positiva. Siempre que los psiquiatras nos referimos a la ansiedad, hacemos alusión a aquella que es patológica, enfermiza, negativa, que hay que tratar. Pero existe también la otra cara de la moneda. Llamamos ansiedad positiva a aquel estado de ánimo presidido por el interés, la curiosidad, el afán de conocer y ahondar en tantas cosas atractivas y sugerentes como tiene la vida. Tanto es así que existe una expresión coloquial muy frecuente. Decimos de alguien que tiene muchas inquietudes cuando en su personalidad se manifiesta ese deseo de enriquecerse interiormente. Ortega llamaba a esto instinto epistemológico, aspiración de saber, anhelo de conocer, inclinación a la cultura, apetencia de ir a más en la formación y troquelado de su psicología. Propiamente no deberíamos llamarla ansiedad. Esa aspiración engrandece al que la posee. El empeño da como resultado un hombre más sólido, de más densidad, con una categoría superior. Ansiedad y depresión, semejanzas y diferencias. La depresión y la ansiedad son los trastornos más característicos de la vida afectiva. Uno y otro representan las formas más frecuentes de experimentar las emociones, los sentimientos y las pasiones, que son las tres fórmulas esenciales de la afectividad. Los sentimientos son el modo diario en que se manifiesta todo lo que no es intelectual. Podemos definirlo así: el sentimiento es un estado subjetivo difuso que tiene siempre una tonalidad positiva. o negativa. Estado subjetivo significa que la experiencia básica está dentro del sujeto, que esa zona es un pasadizo obligado por el que desfilan vivencias, sensaciones, imágenes, recuerdos, etc. Difuso quiere decir que la impresión que se recibe no es clara, sino que tiene unos contornos vagos, imprecisos, de ahí que tantas veces cueste hablar de lo que uno siente por dentro. Faltan palabras y sobra experiencia. La tonalidad es siempre positiva o negativa, no hay sentimientos neutros. La emoción es una vivencia de agitación más breve y recortada, pero súbita, que se acompaña siempre de síntomas físicos. Los más significativos estarían representados por la ansiedad, el pánico, el terror, la desesperación, el dolor agudo, etc. Estos se producen de forma brusca, perturbando el orden que ese sujeto tenía. Hay que referirse también a las pasiones. Son experiencias internas tan intensas como las emociones, pero de una duración similar a la de los sentimientos. De ahí que muchas de ellas hagan disminuir la vida intelectual, cumpliéndose aquel dicho popular de que la pasión nubla la razón. Pueden darse ansiedad y depresión en cualquier estilo vivencial. Todo dependerá de la agudeza, intensidad, duración y cabeza con que se vivan. 29 formas de presentación: crisis, episodio, temporada y estado. Entramos ahora en la médula del problema. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Como Hemos mencionado en las páginas precedentes, se dan en ella un gran número de síntomas posibles que, en cada caso clínico concreto, adoptan formas diferentes. Este es un principio que rige en toda la medicina. De ahí se derivan dos conceptos clásicos: manifestaciones típicas. Siempre que se observen los síntomas más frecuentes que definen esa enfermedad, y atípicas, cuando el cuadro clínico se aleje de los cánones generales establecidos. En nuestras sesiones clínicas, o cuando estudiamos a fondo a un determinado paciente, nos preocupamos no solo del contenido de su enfermedad, sino también de la forma en que ésta se presenta. El contenido es la sustancia fundamental, los ingredientes esenciales, la forma, el Envoltorio. En el enunciado hemos distinguido 4 formas de presentación. Vamos a ir pasando revista a cada una de ellas. Crisis: cuando la ansiedad asoma de pronto, sin apenas aviso previo, de forma rápida, repentina. Urgente, veloz, como si de una ráfaga se tratara, todo va a tener un tono vertiginoso, tajante. Inmediato, de sorpresa. Es una borrachera intempestiva de inquietud y desasosiego que deja en el sujeto un sabor amargo, desabrido y expectante, el temor a que vuelva a repetirse cuando Menos así spear.
En la terminología moderna americana se ha puesto de moda la expresión ataques de pánico, cuyo significado, a pesar de ser cercano al de crisis, indica una intensidad mayor. En la terminología científica la que utilizamos en los congresos internacionales, simposios y mesas redondas se utilizan indistintamente las dos. Son menos frecuentes, pero debo también mencionarlas, las crisis de pánico morfeicas o nocturnas, que son aquellas que se dan en el curso de la noche y que se acompañan siempre de una alteración del ritmo sueño-vigilia. El paciente se va a acostar y asoma el miedo anticipatorio a que aparezca la crisis en el momento más inoportuno, con lo cual se da un cierto tipo de insomnio. Puede ser dificultad para conciliar el sueño, tardar varias horas, sueño intermitente, sueño no reparador, despertar precoz. Contenidos de los sueños repletos de miedos y temores desdibujados y llenos de malos presagios, o simplemente una mezcla de todo lo anterior, que se acompaña de un levantarse de la cama como luchando contra algo que no se sabe bien lo que es. Un grupo de investigadores ha puesto de relieve que estos pacientes suelen tener añadidos respiratorios, escalofríos, miedo a morir, temblores o agitaciones, aceleración del ritmo cardíaco y, en algunos casos, miedo a perder el control o a volverse loco. Episodio es aquel acontecimiento ansioso que aparece de forma más suave, no tiene una duración tan breve, se prolonga durante unas horas o incluso unos días. Su intensidad es de nivel más moderado, su instalación, progresiva y su curso, más uniforme. Generalmente así de dentro de un marco ya existente con anterioridad. Temporada. Se caracteriza por una presentación más lenta y progresiva. La aparición de la ansiedad es regular, uniforme, con un comienzo que se va alargando. La intensidad es moderada. Y la duración mayor que en la crisis y el episodio, entre una semana o 10 días y un par de meses aproximadamente. Tarda más tiempo en desaparecer. Estado es un concepto anglosajón. Hoy tiene un uso frecuente en psiquiatría. En sentido estricto, quiere decir totalidad de síntomas en un momento concreto de una enfermedad. Es más amplio que los anteriores, pero menciona el estudio longitudinal y transversal de la ansiedad, análisis de la evolución de la ansiedad desde que se inició este padecimiento y estudio de cómo se encuentra ese sujeto un día concreto en el que va a revisión médica. Clasificación de los síntomas de la ansiedad. Una de las principales tareas científicas es la de ordenar, sistematizar, catalogar, enumerar y agrupar los fenómenos que se observan en un determinado campo. Elaborar el tema de la ansiedad. Hay que decir que su sintomatología es muy variada y que en cada sujeto pueden aparecer síntomas relativamente distintos, aunque, eso sí, debe existir un núcleo básico común. Estos síntomas pueden reunirse en 4 grupos: físicos, de conducta, cognitivos, por último, asertivos. Cada uno de ellos abarca una determinada área, aunque la ansiedad en sí misma contiene siempre mezcla de unos y de otros. Los veremos a continuación en una serie de cuadros resumen. Síntomas físicos. Los veremos en primer lugar. Es importante recordar que no han de darse todos a la vez y que por otra parte pueden ser aviso de otro tipo de trastorno. Síntomas físicos de la ansiedad. taquicardia, palpitations, heart racing, Dilatación pupilar. Constricción de casi todos los vasos sanguíneos. Temblores, en manos, pies y cuerpo en general. Hipersudoración. boca seca, cheeks localizados, Inquietud psicomotora. Dificultad respiratoria que puede llegar al soif-de-er. Tensión abdominal. Poliacuria, ir muchas veces a orinar. Náuseas. Vómitos. Despeños diarreicos. Opresión precordial. Pellizco gástrico. Sensación pseudovertiginosa como si se fuera a caer. Inestabilidad en la marcha. Moverse continuamente de acá para allá, caminata sin rumbo. Tocar algo con las manos continuamente. hyperactividad global, Si la activación neurofisiológica es excesiva, se añade insomnio en la primera parte de la noche. Pesadillas. Ensueños angustiosos, peligros, muchos contenidos ilógicos, etc.
Sueño durante el día, a veces en forma de ataques de sueño. Anorexia bulimia perder el apetito comer continuamente. Disminución de la tendencia sexual o aumento de la misma. ¿De qué depende el que aparezcan unos síntomas y no otros? La respuesta es compleja. Son Muchos los factores que influyen en ello. Por una parte, hay que hablar de patrones de respuesta familiar, lo que significa que hay familias con tendencia hereditaria a padecer trastornos digestivos, cardiovasculares o respiratorios, de tal modo que cuando padecen fuertes tensiones emocionales, periodos de graves conflictos o estados de ansiedad más o menos crónicos, siempre se observan síntomas en un área concreta. Otro factor a destacar es el siguiente. Hay emociones que son más digestivas, otras que tienden a canalizarse más en el aparato respiratorio y otras que escogen la vía cardíaca y la urinaria o la sexual. Por ejemplo, el terror suele expresarse en la zona precordial, con sensaciones de opresión y taquicardia. Muchos conflictos afectivos se manifiestan en forma de náusea, vómitos, pellizco gástrico, molestias digestivas difusas, etc. Síntomas psicológicos. Los síntomas psicológicos son muy importantes. Es preciso distinguir entre angustia, por una parte, y ansiedad, por otra. Hasta aquí hemos preferido utilizar el término ansiedad, y así lo haremos a lo largo del presente libro para simplificar su exposición. Pero el análisis psicológico nos lleva a hilar fino y a describir las diferencias entre ambos conceptos. La angustia tiene siempre unas manifestaciones somáticas más marcadas, mientras que la ansiedad se desarrolla en un nivel psicológico fundamentalmente. La angustia produce una reacción esténica de paralización, bloqueo o inhibición. Los síntomas somáticos se expresan especialmente en la zona precordial y en los territorios gástricos: taquicardia, opresión precordial, pellizco gástrico, sensaciones vagas e indefinidas epigástricas, ardores, etc. En ella, el tiempo transcurre lentamente, de modo que recuerda un poco al padecimiento del melancólico. Los acontecimientos circulan interiormente de una forma parsimoniosa, más pausada y más gradual que en la ansiedad. Por otro lado, hay una vivencia temerosa del porvenir, pero con elementos del pasado. En la ansiedad observamos unas notas diferenciales en esos mismos puntos. La experiencia es más que nada psicológica, de tal manera que se ha dicho que la ansiedad es la experiencia de la libertad o de las posibilidades del ser humano. Síntomas de conducta. Se llama conducta a todo aquello que se puede observar desde fuera en otra persona. No es necesario que la persona cuente lo que le pasa, sino que simplemente se registra al ver su comportamiento, y esto tanto en el aspecto general como en el plano comunicativo. La psiquiatría clásica ha prestado poca atención a esta vertiente porque ha contado con excesivos métodos subjetivos, que atendían sobre todo a lo de dentro, desatendiendo lo de fuera. La conducta. Síntomas de conducta. Comportamiento de alerta, estar en guardia, al acecho. Hipervigilancia. Estado de atención expectante. Dificultad para la acción. Inadecuación estímulo-respuesta. Disminución o ausencia de la eficacia operativa. Bloqueo afectivo, perplejidad, sorpresa, no saber qué hacer. Interrupción del normal. Funcionamiento psicológico. Dificultad para llevar a cabo tareas Simples. Inquietud motora, agitación intermitente. Trastornos del lenguaje no verbal, gestos, mímica. Expresión facial congelada, asombro, extrañeza, duda, estupor. Contracción del ángulo externo de los ojos. Expresión facial displacentera, rechazo, desagrado. Cara con rasgos de excitación, descontrol, preocupación. Frente francida. Cejas descendidas. Mejillas, boca y mentón, rígidos, tensos, contraídos. Bloqueo de los movimientos de las manos. Movimientos torpes e incoordinados de las manos y brazos. Tensión mandibular, trismo. Posturas corporales cambiantes, alternativas. Gestos de interrogación y extrañeza. Voz cambiante y con altibajos en sus tonos. Síntomas cognitivos.
En el mundo científico de las últimas décadas se habla de manifestaciones. Cognitivas. Ello abarca todo lo que es el conocimiento. Ahí quedan comprendidos la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, las ideas, los juicios, los raciocinios, el aprendizaje, etc. En la psiquiatría académica se utiliza el término de síntomas cognitivos. La psicología cognitiva piensa que el conocimiento del hombre se produce en el cerebro como si éste funcionara como un ordenador. Todo lo que el cerebro recibe se almacena, un procesamiento de la información, que va a asegurar unas leyes y una organización funcional de la mente, del mismo modo que el técnico de programación conoce cómo opera el ordenador sin preocuparse por su infraestructura. En un nivel intelectual cognitivo, la ansiedad se experimenta esencialmente en la manera de elaborar las ideas y los recuerdos. De ahí que podamos definirla como aquel estado subjetivo de tensión que se produce como consecuencia de errores o deficiencias en la acumulación y procesamiento de la información. Síntomas cognitivos. Errores en el procesamiento de la información. Expectativas negativas generalizadas. Falsas interpretaciones de la realidad personal. Todo me preocupa, todo me sale mal, qué mala suerte tengo. Mis cosas siempre son difíciles. Pensamientos preocupantes cargados de temores. Falsos esquemas en la fabricación de ideas, juicios y razonamientos. Pensamientos distorsionados sin lógica, con predominio de emociones de matiz negativo. Patrones automáticos y estereotipados en la forma de responder. Pensamiento irreflexivo impulsivo. Tendencia a sentirse afectado negativamente. Personalización ansiosa. Pensamientos absolutistas. Utilización habitual de términos radicales. Siempre, nunca, en absoluto. Jamás. Y selección de pensamientos irreconciliables. Centrarse en detalles pequeños desfavorables y sacarlos fuera de contexto, ignorando lo que de positivo hubiere. Dificultad para concentrarse. Tendencia a que grupos de pensamientos nocivos se abran paso en la cabeza del sujeto ansioso. Generalizaciones permanentes. Atribuciones improcedentes de hechos personales. Tendencia a la duda. Épocas yo. Temporadas de dudas crónicas, que no son otra cosa que épocas yo. Temporadas de ansiedad. Respuestas displicentes generalizadas que están presididas por un estado de alarma. Problemas de memoria. Olvido de lo bueno y positivo. Tener en primer plano lo malo y negativo. Olvido permanente de los aspectos gratificantes de la biografía. Continuos juicios de valor inútil. Odioso imposable. Errores o insuficiencias en el procesamiento de la información que a ese sujeto le llega. Sentirse perdido. Falta de recursos psicológicos. Interpretaciones inadecuadas. Estar siempre pensando en lo peor, en lo más difícil. Ideas sin base y hasta irracionales que se han ido aceptando sin ningún tipo de crítica. Si tenemos en cuenta estos planteamientos, obtenemos dos formas de pensar. El pensamiento ansioso, centrado en los defectos apuntados, y el pensamiento maduro, que va a definirse en contraposición del siguiente modo: no adelanta conclusiones, sino que espera a que los hechos se produzcan, es capaz de ver los matices, es relativo, no emite juicios de valor, sabe esperar. Utiliza términos que permiten cierta reconciliación. Soy bastante tímido, a veces me pongo nervioso, tengo una ansiedad moderada, voy a intentar controlarme mejor, a veces tiendo a perder el tiempo, pero desde ahora procuraré ser más ordenado y no dispersarme. No generaliza. Y sabe superar los malos recuerdos, olvidándose poco a poco de ellos y atendiendo más a menudo a las cosas agradables. Los síntomas intelectuales de la ansiedad se producen por fallos en la valoración de los hechos. La fuente de ansiedad diaria está instituida por los conflictos que la vida nos trae a cada paso. Cuando no los afrontamos bien, o cuando no sabemos salir de ellos airosamente, entramos en un círculo de tensiones ansiosas. Síntomas asertivos o trastornos en las habilidades sociales. El término asertividad deriva del vocablo latino tardío assertum, participio pasivo de asserere, que significa afirmar, conducir ante el juez, y, a su vez, procede de serere, entretejer, encadenar. También proviene de otra expresión latina, assertus, que alude a la afirmación de certeza de algo.
Síntomas asertivos. Trastornos en las habilidades sociales: no saber qué decir ante ciertas personas. No saber iniciar una conversación. Dificultad para presentarse uno a sí mismo. Dificultad o imposibilidad para decir que no o mostrar desacuerdo en algo. Graves dificultades para hablar de temas generales e intrascendentes. Hablar siempre en lenguajes demasiado categóricos y extremistas. Dar una respuesta por otra al hablar en público. Bloquearse al hacer preguntas o al tener que responder. Adoptar en demasiadas ocasiones una postura pasiva. Bloqueo generalizado. No saber llevar una conversación de forma correcta. No saber tomar la palabra, ni cambiar de tema, ni ceder la palabra a otra persona, ni tener sentido del humor ante una situación un poco tensa, etc. No saber terminar una conversación difícil. Pocas habilidades prácticas en la conversación con más de 2 personas. No saber aceptar una broma o una ocurrencia divertida, sobre todo al estar en grupo. La explicación: al estar en guardia todo se interpreta peyorativamente, con recelo y suspicacia. Escaso entrenamiento para estar relajado en grupo. Cuestionario para valorar la ansiedad. La psiquiatría moderna se aproxima cada día más a los métodos que se utilizan en la medicina interna y en las diversas especialidades que de ella se derivan. Lo mismo que al hacer un análisis de sangre o de orina se obtienen unos resultados expresados en cifras, los psiquiatras tratamos de cuantificar, medir, valorar, saber la cantidad de ansiedad que padece una persona y expresarlo en lenguaje matemático mediante una puntuación específica. En el cuestionario que propongo al final de este libro hay 5 grupos de síntomas: físicos, psicológicos, de conducta, intelectuales y asertivos. Habilidades sociales. Esos 3 apartados son: presencia del síntoma se subraya o se pone un círculo en el sí, ausencia del síntoma se pone un círculo en el no y, por último, intensidad, que se valora de 1 a 4 en caso de haber subrayado el sí. 1, ligero; 2, mediana intensidad; 3, intenso; 4, muy intenso. Así se pretende evitar el subjetivismo en el estudio y el análisis de un enfermo o de una persona sana, pero con cierta ansiedad. En la actualidad, estamos validando el cuestionario con el fin de que sea aceptado como un test o escala que pueda ser empleado de forma fiable. Toda puntuación que pase de 100 la consideramos muy alta y, por tanto, el paciente necesitará un tratamiento a base de ansiolíticos, sedantes o relajantes. Por debajo de 20 se puede considerar como dentro de los límites. No más. Hoy contamos con muchas escalas para medir la ansiedad y cada autor expresa así su concepción de este tema. 40. La ansiedad como génesis de una patología amplia. Hablamos aquí de aquel grupo de enfermedades físicas cuya puerta de entrada ha sido psicológica. Estas pueden deberse a factores psicológicos, sociales, tensiones emocionales persistentes o ansiedad en sus distintas formas de presentación, pero experimentada con una cierta cronicidad. La importancia de estos factores reside en su intensidad, frecuencia y, por supuesto, contenido. Las relaciones entre ansiedad, factores psicológicos y enfermedades psicosomáticas son complejas y para explicarlas hay que recurrir a la psicofisiología. Se puede describir la secuencia que va desde lo psicógeno hasta lo somático del siguiente modo: ansiedad, fuertes tensiones emocionales sostenidas o factores psicológicos crónicos de gran importancia para el sujeto, excitación psíquica, trastornos funcionales, disregulación neurofisiológica, inflamación y lesión ya con una localización precisa. Los caminos de la ansiedad. Como hemos dejado apuntado, son muchas las estructuras neurobiológicas implicadas en la ansiedad, que van a dar lugar a una amplia gama de manifestaciones. Desde la ansiedad se derivan diversos caminos patológicos que pueden quedar esquematizados en los siguientes apartados: cuerpo o plano biológico, corporalidad o campo de las sensaciones difusas, desparramadas por la geografía del cuerpo y vividas por dentro, el plano psíquico y, por último, los mecanismos de defensa de la personalidad. Habría que mencionar, aunque solo fuera de pasada, lo que puede significar la ansiedad como elemento promotor de la madurez de la
Personalidad, siempre y cuando su impacto emocional no llegue a neurotizar a dicho sujeto. Merced a los golpes ansiosos en sus distintas versiones. Veamos cada plano por separado. 1. Si nos atenemos a la ansiedad que escoge el vericueto del plano biológico, nos vamos a encontrar de entrada con las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, los episodios, temporadas y estados ansiosos. En todos, la vivencia es no placentera debido a grandes descargas de adrenalina. Cuando se asocia con tensiones psicológicas, familiares, sociales o profesionales, si estas son intensas y prolongadas, va a ir apareciendo una nueva enfermedad que puede escoger 3 caminos. La musculatura lisa, que es aquella que envuelve a los órganos, está formada por fibras que se disponen paralelamente en fascículos y forman las capas musculares de los mismos. Está dotada de movimientos involuntarios. La musculatura estriada, que es de más longitud y está constituida por rayas y surcos que le dan esa forma peculiar de estrías. Son músculos voluntarios, excepto los cardíacos, brazos, piernas, cara, etc. Son, en su mayoría, músculos que cubren el esqueleto humano. El tercer camino es la estética corporal, hoy en boga, y que presenta una gran patología, sobre todo en la adolescencia femenina. Salta una pregunta enseguida. Porque en unos casos la ansiedad escoge la ruta física del cuerpo o la corporalidad cuerpo interno, o intracuerpo o cuerpo vivido y, en otros, la dirección psíquica o los mecanismos de defensa anómalos. La respuesta hay que buscarla en estos apartados. A cuando la personalidad es más fuerte, por regla general la ansiedad se encamina hacia el cuerpo. Ve también si ese sujeto es narcisista, inseguro y ha tenido aprendizajes cercanos a lo largo de su vida de tipo aprensivo, vivir con una persona enferma mucho tiempo, haber estado cerca de una persona aprensiva, hipocondríaca, que siempre ha estado visitando médicos, hablando de enfermedades, análisis, etc. En una palabra, que ha aprendido a vivir observándose físicamente y con el paso del tiempo no puede despegarse de esta tendencia a estar siempre atento a síntomas, sensaciones, molestias, etc. Haber padecido alguna enfermedad desde pequeño, que le ha puesto en contacto con la medicina y de ahí se ha iniciado esa andadura Hypochondriaca. C. La ansiedad escoge el plano psíquico cuando la personalidad es más débil o la ansiedad se ha producido en forma de crisis o ataques inesperados que le han llevado a hacer interpretaciones erróneas del lugar donde ésta se produjo. Pensemos en aquella persona que tuvo una crisis de ansiedad en el curso de un viaje en avión y a partir de ahí, mediante una serie de razonamientos personales con poca base real, pero cargados de afectividad, llega a la conclusión de que su problema está en que no puede subirse a un avión porque le sienta mal. Se desencadenan las crisis. Y así, lentamente, se va a ir instaurando una fobia a viajar en avión, ya que ha elevado el nivel de importancia del lugar donde se produjo la experiencia negativa, dándole una magnitud inadecuada, y que a la larga le va a conducir a una nueva enfermedad, la fobia. En sujetos introvertidos, escrupulosos, con antecedentes obsesivos en su familia. Se suele producir un trayecto que va de la angustia a la fobia y de esta a la obsesión. En otras ocasiones, el salto es directo, de la ansiedad a la obsesión. Cuando la personalidad no queda calificada ni como fuerte ni como débil, ni tampoco hay antecedentes fóbico-obsesivos, sino que dicho sujeto es portador de una personalidad desequilibrada, desajustada o, por decirlo en términos de la psiquiatría americana, tiene un trastorno de la personalidad. En tales casos la corriente ansiosa va buscando mecanismos de defensa anómalos, inadecuados. Los más clásicos son el hábito alcohólico, que conduce a la larga a una dependencia importante, y el deslizamiento hacia una conducta sexual hiperactiva y primaria. Ambos llevan a una degradación de la personalidad. Más modernamente, existen 3 escapadas brillantes: el hachís, la cocaína y el podio de las drogas, la heroína. Además, las huidas hacia adelante, plurales y complejas, cuya factura encuentra el sujeto al final.
Del camino. 2 palabras sobre la ansiedad como fuente de maduración de la personalidad. Hemos hablado de la ansiedad positiva. Aquí, una experiencia dura y negativa como es la experiencia de sumergirse y vivir en y desde la ansiedad va a llevar por caminos paradójicos. Las rutas del sufrimiento tienen siempre ingredientes de maduración personal, a un salto en positivo. 2. Hay otra cuestión importante que plantear, porque la ansiedad que escoge el itinerario biológico termina en un caso en una úlcera de estómago, en otro en un cuadro respiratorio y en otro en un infarto de miocardio o en un asma o en una dermatitis. Es apasionante este tema. Esto lo llamamos en medicina el problema de la elección del órgano. ¿Cómo se produce esto? ¿Qué variables toman parte en esta diversidad de tránsitos y recorridos? Existen muchas teorías que han sido esgrimidas a lo largo de los últimos 20 años, pero no hay aún conclusiones claras. Hay que mencionar también los patrones psicosomáticos familiares. Ya en páginas precedentes hemos aludido a ello, pero muy de pasada. Aquí de lo que se trata es de estudiar estilos de enfermedad que se dan en familias enteras. Hay familias de ulcerosos, de asmáticos, de hipertensos, de pacientes con dermatitis, eczemátides o con acné. Además, hay que añadir la similitud de tipos de vida, lo cual también va a actuar como condicionante y desencadenante de este grupo de enfermedades típicamente humanas. Su presencia en los animales es rarísima. El progenitor enfermo perjudica a su descendencia de 2 maneras, transmitiéndole la herencia y obligándola a vivir con él los primeros años de su vida, con lo que aprende y escucha las quejas referidas a esas zonas del cuerpo. Finalmente, hay que establecer una distinción entre cuerpo y corporalidad. El cuerpo tiene otras denominaciones: extracuerpo, cuerpo mundano ya que nos representa ante los demás, cuerpo como retrato o lo que los alemanes llaman Körper, el cuerpo como realidad objetiva. Cada uno vive anclado en su cuerpo. Somos nuestro cuerpo. El cuerpo exterior es el vehículo de la realidad personal en el espacio. Pero el hombre no se agota en su cuerpo. Si fuéramos solo cuerpo, seríamos como los animales. Los pitagóricos decían somasema y lo repetían una y otra vez. Cuerpo tumba, cuerpo cárcel. El cuerpo como cárcel o prisión del alma, que dirían los románticos. Las partes más expresivas del cuerpo son la cara y las manos. Las zonas descubiertas nos dejan al descubierto, anuncian nuestra intimidad. Cada cuerpo de otra persona es un semáforo de señales, un abundante campo de signos que nos dicen muchas cosas. Las enfermedades del cuerpo psicológico son la anorexia, negarse a comer para mantener un tipo delgado, la bulimia, una voracidad tremenda, un no poder parar de comer, y el síndrome mixto anorexia-bulimia, que consiste en alternancias periódicas de momentos de anorexia con otros de voracidad patológica, que es una enfermedad grave, típica de las adolescentes y que tiende a hacerse crónica. Además, están las fobias estéticas referidas a la longitud de la nariz, la raíz de implantación del pelo, la papada, las mejillas, los arcos de los ojos, etc. El cuerpo externo es la puerta por la que nos hacemos presentes en el mundo. Nuestro cuerpo nos abre camino por el mundo. Y de él, la cara es lo más esencial. Dice el pueblo llano que la cara es el espejo del alma, y es cierto. A ella vienen los paisajes íntimos del ser humano. Allí se va a reflejar la ansiedad, la inquietud, la tensión emocional, la tristeza, la paz, la serenidad y la esperanza. La cara es programática, anuncia la vida como proyecto. ¿A qué llamamos corporalidad? Al cuerpo vivido, interior, al intracuerpo. Los alemanes utilizan el término Leib, que significa cuerpo subjetivo. Su lenguaje es el sufrimiento y el dolor. El primero va más cargado de psicología, mientras que el segundo es más físico. Está constituido por sensaciones, percepciones menudas y por una corriente de impresiones internas, las más de las veces difíciles de describir. Podríamos definir la salud como el silencio de la corporalidad. Cuando ésta habla y se expresa, asoma la enfermedad,
Me siento mal quiere decir que me encuentro o noto que mi corporalidad me avisa de que algo no va bien. La principal enfermedad de la corporalidad es la hipocondría. También observamos que hay unas manifestaciones privadas que van a estar constituidas por esa serie de enfermedades psicosomáticas y otras que son públicas, como las crisis histéricas o los trastornos de la estética corporal. Y con esto, llegamos al final de este episodio de Secretos de Lili. Espero de corazón que esta conversación te haya dado las herramientas y la esperanza que necesitas para enfrentar la ansiedad. Recuerda, tu bienestar emocional es una prioridad. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que creas que lo necesita. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.